Hola, muy buena, ¿qué tal? En el vídeo de hoy os traigo algo nuevo. En este caso os voy a enseñar cómo podéis crear vuestras propias litofanías para imprimir en 3D vuestras fotos. Para ello vamos a utilizar una interfaz web súper sencilla que nos permitirá generar el STL que luego vamos a imprimir, consiguiendo unos resultados alucinantes. Así que si quieres empezar a imprimir en 3D tus fotos 2D, quédate, que empezamos. En primer lugar, la web que vamos a utilizar para esto va a ser Lithophane Maker. La buscamos y es este de aquí. En esta página nos permite, a partir de una imagen 2D, generar el archivo STL para generar nuestra propia litofania. Tiene una gran cantidad de diseños distintos, como veis, por ejemplo, pueden hacerse circulares para lámparas circulares con forma de corazón, curvas con forma de caja, planas en forma de esfera, en fin, hay una gran cantidad diferentes de opciones que nos permiten enmarcar nuestras fotos en una forma un tanto original y bastante personalizada. Cada una de estas litofanías al final tiene unos pequeños ajustes o unos parámetros que tenemos que configurar, pero en esencia todas son iguales. Lo único que cambiará será la forma final del STL que te genera. En este caso, la versión más tradicional o más simple es la litofanía plana, que serían Flat Lithophane Maker. Haciendo clic sobre cada uno de los nombres nos lleva a la sección donde configuraremos cada una de estas litofanías. En este caso vamos a ver cómo se hace la litofanía plana, pero el resto son exactamente iguales. Cada una tendrá sus ajustes diferentes, pero al final es todo igual. Una vez elegido el tipo de litofanía que queremos hacer, en la parte derecha de la pantalla aparece un poco una descripción de cómo va a ser esa litofanía. Y en la parte izquierda tenemos para subir el archivo y todos los ajustes que tenemos que configurar o los que podemos utilizar. Para que veáis que se pueden hacer litofanías de cualquier cosa, y cuando digo de cualquier cosa es de cualquier imagen, puede ser tanto una foto que hayáis tomado con el móvil como una imagen que os hayáis descargado de internet. En este caso yo voy a hacer una litofanía de esta carta que me he descargado de internet, para que veáis que el resultado es también muy bueno, incluso en este tipo de imágenes. Para ello lo primero es subir el archivo. Una vez que lo tenemos subido, nos aparece en el desplegable varias opciones. La primera es Frame Only. Esto quiere decir que va a salir la litofania y alrededor un marco de este estilo. Podemos elegir Twine Tunnels. Esta opción lo que generará en el borde del marco son unos orificios que permitirán posteriormente meter un cordel para colgar la litofania. Podemos elegir Hook Tab si queremos que tenga un saliente en el marco para poder colgarla de la pared. No Border si queremos que sea la litofanía totalmente plana. No Border pero con un stand quiere decir que la litofanía es plana pero en los dos laterales genera como dos triángulos para poderla sostener de pies. Y el Frame Keychain Hole es para hacerle un agujero a la litofanía y poderla colgar de llavero. En una esquinita, en este caso en la esquina superior izquierda, haría un agujero para poderla llevar de llavero. En este caso yo la voy a utilizar únicamente como un marco. Aparecerá un marco más ancho en la parte superior, inferior y alrededor de la litofanía. La imagen quedaría únicamente en la parte central, pero al añadir este tipo de marcos hace que la impresión sea más estable, tenga una base de adherencia con la cama más ancha y tengamos luego menos problemas con warping. La siguiente opción que pregunta Crop es si queremos recortar la imagen que hemos subido a un formato cuadrado de litofanía. Como veis en esta previsualización aparece que la litofanía es cuadrada, pero la imagen que yo he subido es rectangular. Y aquí veis superpuesto un cuadrado, que con estos ajustes de aquí puedo desplazar y puedo mover hacia arriba o hacia abajo. Bueno, en este caso he hecho un desplazamiento en X que estaría completo, por tanto no afecta. Y luego, como veis, si modifico el valor de Y, puedo desplazar este cuadrado hacia arriba o hacia abajo, enmarcando esa imagen que aparece ahí. En este caso, si no queremos recortar la imagen, la litofanía tendrá la relación de aspecto que tenga la imagen que habíais subido. En este caso, que es vertical, es un rectángulo vertical, la litofanía adoptará esa forma. Y se me bloquearán estas opciones de desplazamiento y de escala, ya que en este caso no tiene ningún sentido porque la litofanía saldrá completa. Normalmente suelo desactivar esta opción. Al principio me volvía un poco loco porque pasa un poco desapercibida, por defecto viene marcada y yo veía que en las litofanías solo salían porciones de mi imagen, hasta que descubrí que era esta opción la que estaba limitando el tamaño de mi litofanía.
Así que si queréis que salga la imagen completa, no dudéis en desactivarla. Si por el contrario subís una imagen que tiene varios dibujos o simplemente queréis imprimir una parte de esa imagen, entonces sí, tendríais que dejar marcada la opción de crop y luego con estos ajustes de escala y de desplazamiento ajustar el cuadrado de la litofanía al área que queréis realmente imprimir. Luego lo que podemos configurar es la resolución de la litofanía. En este caso, la imagen está formada por píxeles, pero nuestra imagen de verdad o nuestra litofanía va a tener la escala de milímetros, va a tener una resolución en milímetros y esto te permite ajustar cuántos milímetros son cada píxel o como de grande, digamos, va a quedar o de fina va a quedar esta resolución. Yo normalmente la dejo por defecto en 0,2 y queda bastante bien. Cuanto más pequeño sea este valor, mayor resolución tendrá la litofanía. Tenéis que tener en cuenta también que esta resolución que pongáis aquí tiene que ser luego conseguible por vuestra impresora 3D. De nada sirve que aquí pongamos que quiero que tenga 5 micras por cada píxel y sea súper definida la impresión si luego no soy capaz de llegar a esos valores con la impresora. Yo normalmente ya os digo que con 0,2 normalmente sale muy bien. Lo siguiente es ajustar el tamaño de la litofanía. Al quitar la parte de crop nos permite ajustar únicamente el ancho y la altura se pone por defecto. Esto es porque se bloquea la relación de aspecto de la litofanía, ancho versus alto, para guardar siempre la misma relación que la imagen y que no quede distorsionada. Entonces, si yo aumento la anchura y la pongo de 125, la altura se reajusta o se redimensiona automáticamente. Algo útil en la parte de previsualización es que podéis tener un poco de noción o os permite ver un poco mejor cómo de ancho es el marco que habéis puesto en relación al tamaño total de la litofanía. Si yo la hago muy pequeñita, por ejemplo de 60, el marco va a ser en relación más grande, porque el marco digamos que se ajusta aquí debajo con otros ajustes. Entonces esto sí que os va a dar una idea de cómo va a ser el resultado final, más o menos. Esto litofanía y esto marco. Si la dejamos por defecto en 100, pues vemos que más o menos es un marco más estrechito. Lo siguiente es ajustar la profundidad en milímetros. Esta profundidad para el sistema que tiene un marco es esta de aquí. Si miréis, aquí viene como una imagen donde nos dice el tipo de parámetro a qué se refiere cada una, el ancho, el alto, los agujeros que os decía para el cordel, y veis que la parte de profundidad corresponde a la profundidad del marco total. Luego tendremos un thickness, un grosor que tenemos que ajustar, que será el ancho de la litofanía, tanto un máximo como un mínimo de ancho, pero en la parte de profundidad hace referencia al grosor del marco. Cuanto más gordo pongamos este marco, va a ser más ancho y nos va a proporcionar una base mayor de contacto con la base de impresión, va a tener más superficie de contacto, entonces va a minimizar el warping. Y luego por otro lado tenemos la altura de este marco, digamos como de grueso va a ser el marco en nuestra imagen. En este caso, si ponemos un valor muy grande, como 15 por ejemplo, va a ser un marco muy ancho, y si ponemos un valor reducido, como 5, entonces va a tener un espesor muy pequeñito el marco, va a ser casi todo litofanía. La siguiente opción es el ángulo que va a formar el marco con la litofanía. Si veis, el marco no es cuadrado, sino que tiene aquí una determinada inclinación, que es como que se va estrechando hasta que llega al grosor de la litofanía y empieza a imprimir la imagen. Bien, pues este ángulo de aquí nos va a representar esta inclinación. Si yo pongo un ángulo que es muy pequeño, entonces la inclinación va a tender a ser más suave, esta inclinación, porque el ángulo, como veis aquí, se mide respecto a la horizontal. El ángulo, como veis aquí, se mide respecto a la vertical, de esta inclinación respecto a la vertical. Si yo tengo un ángulo muy pequeño, entonces esta transición es más suave. Si por el contrario yo tengo un ángulo muy grande, entonces esta transición va a ser más abrupta. El máximo, digamos que son 90 grados, que sería el ángulo directamente plano. Poner ángulos mayores de 90 grados, como por ejemplo 135, va a hacer que esto se meta hacia adentro. Y la verdad es que yo personalmente consideraría como 90 el máximo ángulo que se puede meter en este valor. Aunque la interfaz te deje meter valores superiores a 90, yo no metería, ya te digo, más de 75, ya no me gusta mucho el resultado. Pero como mucho serían 90 para que quede plano. En este caso lo suelo dejar a 60. Los dos siguientes ajustes tienen un poco más de miga de lo que parece, que es para ajustar el ancho máximo o el grosor máximo y mínimo de la litofanía. Al final lo que hace la litofanía es imprimir esta imagen en escala de grises y asignando al valor más oscuro o al tono de color más oscuro el grosor máximo de la litofanía.
y el valor o el tono más clarito, en este caso los blancos, serían el grosor mínimo de la litofanía. Y aquí hay que hacer un pequeño inciso. El valor mínimo de la litofanía yo lo tomo siempre como 2 pasadas del extrusor. Es decir, si yo tengo una boquilla de 0,4 milímetros, el grosor mínimo yo lo pongo de 0,8, porque si pongo un espesor mínimo de menos de 2 pasadas, es posible que queden huecos, se te queden agujeros en la propia litofanía, porque no tiene suficiente espesor para dibujar esa línea. Entonces, para garantizar que queda totalmente tupida la litofanía, yo pongo un espesor mínimo de 0,8 milímetros, porque mi boquilla es de 0,4. Si estáis imprimiendo con boquillas de 0,3, por ejemplo, el espesor mínimo yo lo pondría de 0,6, el doble del diámetro de vuestra boquilla. De esta forma, todas las litofanías que he hecho así han tenido una buena apariencia y no han quedado nunca con agujeros. En una que le bajé un poco este espesor, me quedaron algunos agujeros en determinadas partes de la litofanía, sobre todo cuando son muy claritas. Y por otro lado, el espesor máximo, yo normalmente el defecto es 3, yo lo suelo poner múltiplo de mi boquilla de extrusión. En este caso es 0,4. ¿Qué pasa? Que 3 milímetros no es un múltiplo de 0,4, o sea, sería 0,8, el siguiente sería 1,2, el siguiente 1,6, el siguiente un 2, 2,4, 2,8, 3,2, 3,6. Entonces yo normalmente lo pongo a 3,2. Poniendo estos valores, ¿qué consigo? Consigo que tanto el máximo como el mínimo sean siempre múltiplos exactos de mi boquilla de extrusión o del ancho de extrusión, del ancho de la línea, y obtengo mejores resultados. Pero esto ya sería mi recomendación de cómo a mí me salen bien estas litofanías. Vosotros podéis ir probando diferentes valores y ver qué resultado os da en función de estos valores que hayáis puesto aquí. Cuanto más grosor pongáis aquí, más oscuro va a ser el negro, digamos. Pues los tonos oscuros de vuestra litofanía van a ser más oscuros. Y cuanto mayor sea la diferencia entre el máximo y el mínimo, mayor contraste vais a tener en vuestra litofanía. Al final, digamos que tendréis una escala de grises con más tonos de gris porque tenéis un mayor espesor para poder moveros. Yo normalmente las suelo imprimir siempre entre 0,8 y 3,2. Cuanto más gordo pongáis este valor, también tenéis que tener en cuenta que más ancha va a ser la parte central en relación al marco. Entonces, si queréis que el marco sobresalga, igual hay que aumentar un poco más la profundidad del marco o algún detalle de estos, en función de cómo queráis hacer vuestra litofanía. Y luego, los dos últimos parámetros directamente es el tiempo que tardaría el programa en generar esta litofanía, en este caso pues serían 4 segundos, y más o menos el tamaño que va a tener esta litofanía. El siguiente campo, rellenáis vuestro correo electrónico y si quieres guardar estos ajustes de litofanía, necesitáis tener una cuenta creada para poder guardarlos. Si no tenéis cuenta y no os queréis crear la cuenta, directamente le dais a crear STL y os descargará el STL. No habría ningún problema en él. Una vez que hayáis revisado un poco la previsualización, la imagen que queréis, que es correcta, que la tenéis totalmente incluida en la litofanía y habéis revisado todos estos ajustes, habéis puesto el correo electrónico, directamente le dais a crear STL y esperáis a que suceda la descarga del archivo. En este caso, veis que ya se ha terminado. Si abrimos este archivo, aparece un bloc de notas con todos los ajustes que utilizasteis en la litofanía por si posteriormente queréis recuperar estos ajustes o queréis repetir esta litofanía pero no guardasteis los ajustes en la plataforma porque no teníais cuenta, pues se descargan los ajustes junto al STL. Y ahora vamos a ver cómo imprimimos esta litofanía. Para ello vamos a cargar el STL en Prusa Slicer y habrá muchos ajustes, si os habéis visto el resto de vídeos del canal, que ya seguro que los tenéis dominados. Veis que tras importar el STL en Prusa Slicer, esta es lo que hemos obtenido. Como veis, tiene bastante buena pinta. Aparece una admiración indicando que tiene esquinas abiertas y demás. Ya sabéis que pinchando sobre la exclamación, Netfab repara automáticamente los pequeños errores que pueda tener el STL. Cuando se generan STLs con este tipo de plataformas son STLs muy complejos y en ocasiones pueden quedar pequeños fallos y es una buena práctica pinchar sobre esta advertencia para eliminar estos pequeños errores que pueda haber en el STL. Este proceso puede llevar más o menos tiempo en función del tamaño del archivo, la complejidad del STL y el número de errores que hubiese encontrado el programa. Así que tened paciencia, que el proceso al final acaba terminando. Bueno, pues tras esperar un tiempo al final veis que termina resolviendo todos los problemas
y ya tenemos nuestra litofanía preparada. Cosas a tener en cuenta a la hora de imprimir una litofanía. En primer lugar, imprimirla obviamente con una resolución pequeña y utilizad alturas de capa pequeñas. Yo tengo una configuración ya guardada para litofanías. Ya sabéis que PlusSlicer os permite guardar diferentes perfiles de configuración de impresión. Tengo la general de Gitec, que es la que utilizo para imprimir la mayor parte de las piezas sin requisitos especiales, con altura de capa 0,2, determinadas velocidades, etc. Y luego tengo una especial para hacer litofanías, que ya viene ajustados a aquellos parámetros para que salgan bien. Normalmente al cargar este tipo de perfil ya te aparecen todas las configuraciones aplicadas. Las que yo utilizo, la primera capa 0,3 y el resto de capas a 0,1. Pero utilizando la función de capas adaptativas, lo que hago es darle un espesor mayor a la parte del marco, ¿vale? Veis que, por ejemplo, hasta aquí es el marco, entonces toda esta parte la podéis hacer de un espesor o de una altura de capa mayor, de forma que el marco, que es algo que no nos interesa que tenga detalle, se haga a 0,2, 0,3 y luego toda la parte de la litofanía, lo que es el interior, quede bastante fino. Entonces, más o menos, os ajustáis así y en la parte inicial y final, toda esta parte, le podéis aumentar la altura de capa para que quede esta parte final y la parte inicial más gruesa. ¿Vale? Yo normalmente es lo que hago. El resto a 0,1 para obtener una buena resolución. Otra cosa importante es el relleno. La densidad del relleno tiene que ser al 100% para que quede bien. Si ponéis un relleno en el interior que no sea al 100%, sino que sea hueco con las líneas interiores, al final cuando lo pongáis a la luz se van a ver esas líneas interiores. Por eso al final es importante tener un relleno del 100%. Al tener un 100% de relleno, al final las capas y perímetros que pongáis no van a ser 100% irrelevantes porque sí que se van a tener en cuenta y se van a aplicar, pero bueno, al final no van a tener esa función de dar consistencia a la pieza, ya que toda va a ser maciza. Eso es importante también. Le podéis poner falda y balsa para aumentar, en este caso la balsa, para aumentar la superficie de contacto y evitar warping. Tened en cuenta que cuando vamos a imprimir litofanías, la parte de contacto, esta de aquí con la base, es pequeña. Esto es bastante pequeño en relación a la altura que va a tener. Importante, la litofanía, para que quede bien, se imprime en vertical, es decir, así, en esta posición en la que está puesta ahora mismo, por varias razones. La resolución es mayor. Si probáis a hacer una litofanía apaisada, dices, bueno, pues yo le quito el marco, porque al final con marco te tendría que rellenar esto de soporte y va a quedar mal, pero dices, bueno, pues la imprimo sin marco y la imprimo aplastada en la base. Va a tener menos resolución, se puede hacer, pero va a tener menos resolución que si la imprimimos así en vertical. El resultado va a ser peor. Lo podéis probar si queréis. Entonces, para mejorar un poco la adherencia, se le puede poner una balsa alrededor para mejorar esto y evitar warping. Lo siguiente, lo recomendable, es hacer una litofanía en color blanco. Elegid un filamento de color blanco e imprimidlo en ese, porque luego a la hora de ponerla sobre la luz va a quedar mejor. Eso no quita que podáis hacer litofanías en cualquier color, pero digamos que lo normal, donde se obtienen unos muy buenos resultados, es con PLA o con materiales blancos. Y otra recomendación que os daría sería imprimirla en esta posición, es decir, a lo largo del eje Y, en vez de a lo largo del eje X. ¿Por qué? Bueno, porque a medida que va ganando altura, el desplazamiento de la base va a ser siempre en este sentido, de adelante a atrás, y va a ser un desplazamiento homogéneo, uniforme y grande, que va a ser todo este trozo, ¿vale? Lo que mida el ancho de nuestra litofanía. En este caso, pues van a ser desplazamientos de 100. Si la imprimimos en esta otra posición, así, ahora la base va a hacer este desplazamiento, que son desplazamientos de 10 unidades, ¿de acuerdo? Para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Y además con muchos cambios, porque si veis, el relieve que tiene es muy pequeño. Entonces, muchas veces va a tener que hacer desplazamientos de menos de 10 milímetros. ¿Qué pasa? Que al hacer esos desplazamientos tan pequeños y tan rápidos va a generar mucha vibración en la impresora. En las capas de abajo no se va a notar, pero a medida que va subiendo, esa vibración es más notable. Y al final veréis, si lo hacéis en esta posición, que las capas superiores tienen más ruido, se notan más vibraciones, con ecos,
Puede aparecer ghosting por aquí arriba y a lo mejor en la parte de abajo, que son menores, no se notan tanto y hace que en la parte de arriba al final pierda un poco de calidad la imagen. Es por eso por lo que recomiendo imprimirlas en esta orientación. Y por último, y algo que parece obvio, imprimirlas a baja velocidad. Yo lo tengo en perímetros a 20 y los perímetros pequeños en 15 milímetros por segundo. Es importante que las litofanías se impriman muy despacio, porque si no, volvemos a lo mismo, que van a provocar vibraciones. Cuanto más despacio se imprima, mejor. Menos vibraciones, más suaves van a ser los movimientos y al final vamos a obtener un mejor resultado. Y ya con todo esto en mente, solo nos queda laminar. Y una vez laminado, comprobad que ha salido correcto. Que tenéis, si le habéis puesto la balsa, yo no tenía falda y balsa, pues comprobad que han salido las dos y luego moved el cursor de las capas y comprobad que en las zonas blancas se mantiene y se cumple siempre que el espesor mínimo son los 0,8, es decir, las dos pasadas del nozzle que habíamos especificado en el STL, para aseguraros que está bien y que no os va a salir con agujeros. Como veis, y veis que en aquellas zonas que son bastante claritas, como esta parte de aquí del dragón, veis que siempre tiene al menos dos pasadas, ¿de acuerdo? Y que en ningún momento se van a generar agujeros. Veis que siempre en la zona clarita hay dos pasadas de extrusor. Y con esto ya solo queda exportar el G-code a la impresora y a esperar el resultado final. Y yo aquí os traigo mi resultado final. ¿Qué os parece? La verdad es que ha quedado bastante bien y estoy bastante satisfecho con el resultado. Al final la imprimí en un tamaño un poco menor, porque imprimir litofanías grandes lleva mucho tiempo. Entonces, para agilizar un poco el proceso, al final imprimí la litofanía en tamaño carta, como si fuese el original. Y la verdad es que estoy muy contento con el resultado. Así que ahora es tu turno, te toca crear alucinantes litofanías. Espero que este vídeo te haya gustado. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y espero que hayas aprendido algo nuevo. Si ha sido así y el vídeo te ha gustado, no dudes en suscribirte a mi canal, darle like, compartirlo para llegar a más gente y yo te espero en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!